Qué bueno adorar al Señor, amén. Amén. Bien. Qué lindo cuando la iglesia corresponde. Realmente a mí eh, me alegra el corazón y me inspira mucho ver los niños cantando, cómo cantan, con la fuerza que cantan. Ahí ve las niñas cantando a los gritos de amor al Señor. Eso es maravilloso. Realmente quiero parabenizar la obra, quiero felicitar la obra de nuestras maestras que están dedicando a los niños. Un aplauso a las maestras. ¿Sí? Porque están haciendo un excelente trabajo, ¿sí? Cómo nos han ministrado a nuestros niños. Y bueno, quiero agradecer a todos los maestros, los de primeros y segundos pasos, los maestros que están dando clases con los preadolescentes, que también ha sido una obra hermosa. Y sí, la iglesia está creciendo, amén. La iglesia está creciendo, la iglesia está madurando. Cada una de las personas están tomando su lugar en el cuerpo y eso es hermoso, Así que bueno, vamos a la palabra del Señor, lo que el Señor puso en mi corazón a lo largo de la semana. Quiero compartir en esta noche, que habla sobre humildes comienzos, grandes finales. En toda la historia del cuerpo de Cristo, en toda la historia de la obra de Dios, el plan de Dios en el mundo, Dios siempre empezó su obra con un comienzo humilde. ¿Sí? Siempre. Y el contexto en el cual vamos a trabajar, vamos a hablar un poco. Voy a trabajar dos textos. El primer texto es Job, capítulo 8, versículos 5 al 7. Y el segundo texto está en Zacarías, capítulo 4, versículos 6 al 10. Pero vamos primeramente en el libro de Job, capítulo 8, versículos 5 al 7. Antes de leer el texto, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, entregamos la lectura y la exposición de tu palabra, sabiendo, Padre, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que tiene una mente mucho más grande que la nuestra, cuyos pensamientos son mucho más elevados. Tus caminos son gloriosos. Cuando leemos las Escrituras, oh Padre, podemos ver una obra prima, una obra maestra en cada página, Señor, de cómo un Dios grande puede tomar personas pequeñas y levantarlas en un propósito soberano. Señor, como ver, Padre, que tu obra y cada libro se entrelaza, Padre. Ver, Padre, que en ningún punto te contradices. Ver cómo tú te complementas en las Escrituras, con cada escritor, en cada cultura, Señor, en cada tiempo. Ver cómo tú, Señor, has sido fiel a lo largo de cada etapa. Y hoy, en nuestros días presentes, poder ver tu obra entre nosotros. Por eso, Señor, en esta noche pedimos una vez más la iluminación de tu palabra para que podamos comprender, Señor, lo que tú quieres hablar y lo que tú quieres hacer, oh Padre, en esta noche a través de la palabra. Aunque la palabra sea sencilla, te pido que sea grande lo que tú hagas en el corazón de cada uno de nosotros. Para la gloria de Cristo Jesús, te adoramos. Amén y amén. La vida de Job es una vida muy interesante, porque es una vida que, según las Escrituras, el mismo libro de Job, era una persona que era justa y piadosa. Tenía una vida intachable. Él ofrecía constantemente sacrificio por sus hijos. Él adoraba a Dios constantemente. Era justo. Era un buen esposo, era un buen padre. Tenía su emprendimiento, era próspero en todas las cosas. Y Job, Dios quiso mostrar su gloria en la vida de Job. Y el primer conflicto que se nos hace a nosotros cuando leemos la vida de Job es que muchas veces las cosas grandes de Dios, cuando vienen a la vida de una persona, no vienen como nosotros esperamos. El concepto de lo que es grande, lo que es pequeño, delante de Dios es completamente diferente al nuestro. ¿Sí? El mundo sobrevalora cosas que para Dios no tienen valor. El mundo tiene como grandes cosas que para Dios son muy pequeñas. Cuando Dios empieza a tratar la vida de Job, ¿sí? Dios permite
que Satanás toque la vida de Job y Satanás quita todo lo que Job tiene. Quita las posesiones, sus casas, sus ganados, sus hijos y su propia salud. De ser una de las personas más ricas de la tierra, Job pasa a ser un desdichado, con una herida en su cuerpo. La Biblia no especifica qué tipo de enfermedad Job tenía en su cuerpo, pero era una enfermedad que lo hacía estar alejado de las personas, que él sacaba un pedazo de teja, un pedazo de ladrillo para rascarse, porque su dolor era agobiante. Y en ese proceso, él no podía comprender lo que Dios quiere hacer en su vida. Y para colmo, él tenía 3 amigos, y esos 3 amigos eran amigos, pero que no tenían las cosas muy bien claras. Y todo el tiempo de relato del libro de Job, los amigos de Job querían hacerlo entender que Job estaba pasando por lo que estaba pasando porque él había pecado. Como que el concepto que ellos estaban tratando de hacernos entender era que si las cosas van mal, es porque estamos en pecado. Y si las cosas van bien, es porque estamos bien con Dios. Si bien que muchas veces es cierto, pero muchas veces las calamidades que vienen en nuestra vida no son el fruto del pecado. Son fruto de un propósito mayor que Dios tiene en nuestra vida. Y aquí el amigo de Job, ¿no? El amigo de Job, capítulo 8, aquí se me voló la página. Bildad trata, ¿no?, de proclamar la justicia de Dios, mostrando que Job estaba en pecado y que sus hijos habían muerto porque sus hijos estaban en pecado, cosa que realmente no era cierto. Pero en algo del relato de Bildad, él la pega, ¿no?, que aunque no se aplica a la vida de Job, pero puede aplicarse a la vida de cada uno de nosotros en esta noche. Y Job capítulo 8, versículo 5 al 7 dice: pero si tú buscas a Dios, si diriges tu súplica al Todopoderoso, y si eres puro e intachable, Él saldrá en tu defensa y te restablecerá en el lugar que te corresponde. Modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con tu prosperidad futura. Me gustaría que pongas la versión Reina Valera, que me parece más profunda, ¿no? Dice el versículo 7, dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Bueno, ¿por qué a Dios le gusta los pequeños inicios? ¿Por qué a Dios le gustan los inicios pequeños? Porque Dios valora algo que nosotros no valoramos. Dios valora el corazón del hombre. Cuando nosotros buscamos a Dios, muchos de nosotros llegamos a la iglesia con un concepto de que Dios me tiene que dar todo lo que yo necesito afuera. Y la verdad que cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, Él empieza a trabajar porque el que tiene que cambiar no son las circunstancias, el que tiene que cambiar eres tú. El verdadero problema en tu vida no son las cosas que te pasan alrededor, no son las personas que quizás te sacan de quicio, no es tu jefe, no es tu esposa, no son tus hijos, el problema eres tú. Entonces, cuando Dios permite una calamidad, un problema, una dificultad en nuestra vida, es porque Dios quiere tratar a la parte más importante de nuestro ser. Y muchas veces nosotros despreciamos ese tipo de tratos, porque nosotros valoramos que porque hay algo en mi vida que está en conflicto, estoy mal. Que hay algo en mi vida que está en conflicto es como que demasiado despreciable, como que despreciamos lo que Dios está haciendo. Porque creemos que estar bien significa que tengo todas las cosas que estén cómodas en mi vida. Que tengo un auto 0 kilómetros, que mi matrimonio esté bien, ¿no?, que mi ministerio florezca, que yo predique y todo el mundo se convierta. Son esos parámetros que nosotros tenemos de estar bien, que están muy lejos de la realidad de Dios. Para que podamos entender, la iglesia primitiva era una iglesia aprobada delante de Dios, pero estaba en persecución. La iglesia estaba siendo perseguida, muchos hermanos estaban siendo muertos al filo de espada, decapitados por el nombre de Cristo. Y era la iglesia aprobada por Dios.
En Apocalipsis, cuando Cristo envía el mensaje a las iglesias, las dos iglesias aprobadas delante de Dios, que no tenían mancha, que no tenían ningún tipo de reproche de parte del Señor, eran iglesias pequeñas, eran iglesias perseguidas, eran iglesias pobres, pero eran ricas delante de Dios. Entonces lo que nos está enseñando la palabra es que el mundo ama y siempre apunta a lo externo. Siempre el mundo apunta a lo externo. Pero Dios trabaja en el interior. De hecho, en algún momento en la palabra, cuando Dios quiere elegir un rey y Samuel va a la casa de Isaí para elegir a un hijo, él ve a los hijos más grandotes de Isaí y él piensa en su corazón, bueno, de esos el Señor, alguno de esos es el rey. Y Dios lo primero que dice, no, ninguno de esos va a ser rey. Porque ustedes hombres ven lo que están afuera, pero yo veo el corazón. Dios ve el corazón. Dios trabaja el corazón. Dios trabaja el interior. ¿Y por qué? Porque dada la condición nuestra, de nuestra naturaleza, Dios tiene que trabajar ahí. Nosotros necesitamos cambiar, no nuestras circunstancias. El proceso de cambio, tenemos que aprender a adaptarnos. Yo puedo decir que la mayoría de los tratos de mi vida acá en Buenos Aires, desde que vine de Brasil para acá, tuve que aprender a adaptarme. Y ese es el problema nuestro. Nosotros tenemos en nuestra mente preconcebido algo y no nos entra en la cabeza que Dios haga otra cosa. Y constantemente la voluntad de Dios y el camino de Dios es que nosotros aprendamos a adaptarnos a su voluntad. Vemos en la historia, por ejemplo, la historia de la empresa Honda. No sé si ustedes conocen, ¿no? Muchos conocen, casi todos. Honda es una empresa automotriz que fabrica muchas cosas, además de autos y motos, pero es más conocido en el segmento de automotor y de motocicleta. Pero Honda empezó mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, mucho antes. Y empezó a fabricar autos. El dueño era un mecánico que trabajó en una otra empresa, después abrió su propio negocio de autos. En plena Segunda Guerra Mundial, como Japón pierde la guerra, Japón queda sin recursos, sin materia prima. Entonces, el dueño, Honda, tuvo que adaptarse a la situación del momento y tuvo que empezar a usar lo poco recursos que tenía, y se le ocurrió fabricar motos. Y ahí nació el imperio de Honda y la fabricación de motos. Él tuvo una idea, porque como el mundo estaba en escasez por las pérdidas que tuvo, entonces él empezó a fabricar una moto liviana, rápida, económica, una moto que todo el mundo podía tener acceso. Y en poco tiempo, en pocos años, Honda pasó a ser el mayor fabricante de motos del mundo. ¿Y por qué una empresa que estaba en la quiebra por qué una empresa logró ser la número uno del mundo? Porque tuvo que adaptarse, porque tuvo que reinventarse en momentos de dificultad. ¿Sabe por qué Dios permite que tus comienzos sean pequeños? ¿Sabe por qué Dios permite dificultades? Porque tenés que aprender a adaptarse. Tienes que aprender a cambiar, tienes que aprender a reinventarse. Porque Dios quiere hacer personas versátiles. Dios quiere hacer personas que puedan ir bien a donde sea que vayan. Dios quiere hacer de nosotros hombres y mujeres que no sean lo que somos aquí. A veces yo pienso, si muchos de nuestros jóvenes que hoy están en la facultad, si tienen que salir de acá de Buenos Aires para ir a otro lugar, estudiar, a otro lugar que no tenga iglesia, ¿cómo sería? Tú serías la iglesia. Vos sos la iglesia. Y lo que Dios quiere hacer con nosotros aquí es que sea donde sea que nosotros estemos o vayamos, nosotros seamos lo que somos. ¿Sí? Yo vine de Brasil para acá y yo ya era convertido. Y sigo siendo convertido. Porque el lugar no cambia lo que soy. Las circunstancias no cambian lo que vos sos. Entonces Dios permite todo ese cambio en tu vida. Ese cambio muchas veces de situación.
para que aprendas a ser versátil, para que aprendas a que tenés mucho en tus manos para crecer. Tu matrimonio está complicado. La situación, o sea, el cambio no está afuera, el cambio está dentro. Está con problemas en tu trabajo. Dios puso en tus manos la solución para que crezcas. Dios puso todo en vos para que la situación cambie. Tenés que aprender a ser versátil, aprender a adaptarse a los cambios. Amén. Los comienzos humildes forman personas fuertes. ¿Sí? ¿Sabe por qué Dios permite dificultades? Porque las dificultades forman personas fuertes. La abundancia forma personas débiles. ¿Sí? Abraham era un hombre viejo que fue llamado por Dios teniendo 75 años. El Señor le da una promesa que iba a ser padre de una nación. Mira cómo Dios parece que hace todo al revés. Usa un hombre viejo que aparentemente ya no tenía una edad, o su esposa ya no tenía fertilidad, aparte era estéril, y humanamente hablando no podían tener hijos. Pero Abraham, siendo padre de la fe, un hombre que caminó con Dios, forma una gran nación. Un pequeño viejo ya pasado de tiempo, con una esposa estéril, forma una nación grandiosa. Que todos los imperios pasaron, pero ese pueblo sigue estando y va a seguir estando hasta la eternidad. Moisés fue llamado por Dios a los 40 años. A los 80 años retoma su llamado porque fue preparado en el desierto por 40 años. A los 80 Dios lo toma y lo usa para guiar todo un pueblo al desierto. Y Moisés, a través de Moisés, Dios trae la ley de Dios a su pueblo. Y a los 120 años él muere, entregando su legado a un hombre que hace su pueblo cruzar a la tierra prometida. David, un simple pastor, que con una simple piedra hace caer un gigante. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y a través de David el Señor da una promesa mesiánica, que el reino de David sería un reino eterno, mostrando que a través del linaje de David iba a nacer el Cristo. Y Jesús, un simple carpintero, que a los ojos de los hombres era apenas un hijo de José el carpintero, pero fue nuestro Salvador. Y Él reconcilió el hombre con Dios. Y sobre Él está la promesa de que un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Entonces, queridos hermanos, no hay desperdicio con Dios. Los comienzos son pequeños, sí, siempre van a ser pequeños, porque tenemos un Dios grande. Dios no necesita cosas grandes, Él puede usar lo pequeño, y Él quiere usar lo pequeño porque Él se va a glorificar en todo lo que va a hacer en nosotros y con tu vida. No importa que te mires ahora a vos mismo y veas una vida a medio hacer, una vida postergada, un propósito postergado, una familia todavía en construcción. Capaz miras tus recursos económicos y muchas veces te miras y decís, ¿cómo puedo salir de eso? Quizás miras tu matrimonio y decís, ¿cómo puede ser que Dios vaya a arreglar mi matrimonio? Tu matrimonio es justo lo que Dios quiere tomar para hacer un matrimonio para su gloria. Tu economía fundida es lo que Dios quiere tomar para glorificarse. No importa hoy cómo te veas, que los comienzos son pequeños. No desprecies el comienzo. El comienzo puede ser pequeño, pero va a ser grande el final porque nosotros servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios que toma algo de la nada y lo hace todo. A un Dios que toma 12 apóstoles, 12 personas que no tenían la más idea de lo que es ser una iglesia, cada uno pensando por su propio ombligo. Dios toma personas que ni siquiera estaban convertidas, personas que para la sociedad judía de la época eran de bajo escalón, y levanta hombres poderosos que transforman el mundo. De hecho, cuando los apóstoles llegan a Éfeso, ¿qué es lo que los efesios dicen de ellos? Aquellos que transformaron el mundo, aquellos que trastornaron el mundo, llegaron hasta nosotros. Porque Dios es capaz de tomar la nada y hacerlo todo. Él es lo único capaz. ¿Y por qué tu vida es como es? Porque Él te eligió a vos siendo nada. Porque Él te va a hacer a vos todo. Él va a hacer tu todo. Él te pone la capacidad, Él te levanta, Él te sostiene. Él le habla por ti, Él le hace por ti. No tiene que ver con vos, tiene que ver con lo que Él quiere hacer con vos. Durante mucho tiempo intenté hacer algo para Dios, hasta que entendí que Dios quiere hacer algo a través de mí.
Dios quiere hacer algo a través tuyo. Él no quiere que haga lo tuyo propio. Él quiere hacer algo a través tuyo. Por eso Él no desprecies los comienzos humildes. Jesús vino como un bebé, ¿no? En un establo, ¿sí? En un establo. Un rey, un supuesto rey que nació en un establo. ¿Tiene lógica? No. No tiene lógica. Pero ese bebé se tornó el Cristo, el Salvador del hombre. Y un día todos lo verán. Ya no más como un siervo humilde, como un siervo sufriente. Un día todos verán la gloria de Cristo como ella realmente es. ¿Sí? Dios no tiene ningún drama. Él se hizo pequeño. Él se hizo humilde. Para mostrar al hombre que Él no necesita de la fuerza del hombre. Él quiere un corazón. Cuando Dios mira tu vida, ¿qué mira? ¿Capacidades? No. ¿Qué Él mira? ¿Fortaleza? No. Él mira un corazón. En la palabra dice que Dios busca algo. Lo único que Dios busca del hombre es un corazón. Cuando la palabra dice que Dios busca algo del hombre, lo único que dice es que busca un corazón. Él buscó un rey conforme su corazón. Cuando Jesús habla a la mujer samaritana, ¿qué dice? Que Dios busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios busca un corazón. Dios no busca grandeza, no busca cualidades, no busca capacidades, porque Él capacita a sus elegidos. Él busca un corazón que le teme. Él busca un corazón que está dispuesto a decir sí a su llamado. Amén. ¿Y cuál es la actitud que debemos tener en frente a esa promesa? Y para eso entramos en el segundo texto. Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 10. ¿Puede poner, Gio, por favor? Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Sigue. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en las manos de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Qué es lo que el Señor está hablando acá a nosotros, querida iglesia? Que no debemos valorar el empaque más que el contenido. ¿Sí? Cuando nosotros valoramos las cosas grandes a los ojos de los hombres, estamos valorando el empaque. El empaque no es importante. El empaque simplemente es un empaque. Lo más importante es el contenido. ¿Sí? Zorobabel fue un líder civil en la época de la reconstrucción. El profeta Ageo y el profeta Zacarías se encargan de transmitir un mensaje de aliento al pueblo. Cuando Ageo predica, el pueblo tiene que reconstruir un templo. Cuando Esdras empieza, ellos construyen el templo, pero después cada uno empieza a mirar su propia casa. Y lo que Dios quería hacer es postergado por 20 años. 20 años el propósito de Dios está siendo postergado. Y Dios, con su paciencia y misericordia, manda a Ageo y manda a Zacarías, que fueron contemporáneos, que predicaron un mensaje de aliento diciendo, tienen que edificar mi casa. Tienen que echar los cimientos. Y acá es algo interesante que a los ojos de muchos, este templo que ellos estaban edificando era un templo insignificante. Porque ellos comparaban con el primer templo de Salomón, que era un templo lleno de oro, lleno de riquezas, de piedras preciosas. Pero ese templo que era tan preciado a los ojos de los hombres, no quedó absolutamente nada. No quedó nada, fue destruido, fue llevado todo a Babilonia. Ahora ellos tienen que reconstruir el templo, porque en ese momento la gloria de Dios estaba en el templo. Ellos tienen que reconstruir, pero había como si fuera un conflicto, porque los viejos que habían visto el templo de Salomón,
Cuando vieron el templo de Zorobabel, que era mucho más chico, mucho más simple, empezaron a llorar. Empezaron a despreciar, porque era un templo demasiado simple. Pero después Dios, a través de Ageo, da una promesa diciendo: tranquilos, porque no es ese tipo de templo que yo busco, no es el templo, las piedras, porque la gloria de la segunda casa va a ser mayor que la primera. Aquel templo que ustedes miran y ven que era hermoso, que estaba adornado de muchas piedras, quedó atrás. Ahora yo voy a levantar un templo mucho mejor, que no va a ser a los ojos de los hombres algo vistoso, pero sí va a morar mi presencia en ese lugar. Y eso para nosotros, hermanos, tiene algo muy, muy, muy grosso. Que Dios no quiere apariencia. ¿Sí? Capaz vos mirás atrás épocas de tu vida de gloria, épocas buenas de tu vida. Capaz anteriormente tu economía era buena, tu matrimonio era bueno. Y ahora estás en pleno proceso de construcción. Y mirás con desprecio diciendo: los tiempos pasados eran buenos y ahora mira lo que estoy viviendo ahora. La palabra dice que nadie con sabiduría pregunta por qué los tiempos pasados son mejores que los tiempos buenos. ¿Sí? Ahora Dios está haciendo algo nuevo, que capaz no va a ser tan vistoso como lo viviste en el pasado, pero va a ser mejor. ¿Por qué va a ser mejor? Porque Dios dice que va a ser mejor. ¿Sí? Porque los pensamientos de Dios son mayores que los nuestros. Lo que vos viviste en tu matrimonio pasado, aunque parezca glorioso, y aunque ahora mires tu matrimonio y digas: Señor, estoy todavía pelea, trato todo el tiempo, daría todo para volver a ser lo que era antes. No, porque la palabra está diciendo que la gloria de la segunda casa va a ser mayor que la primera. Que lo que Dios va a hacer en tu matrimonio de acá para adelante es mejor. Es mucho mejor que el pasado. Porque Dios está trabajando en el centro, que es tu corazón. Dios está trabajando en algo mucho mejor. Mucho mejor que la economía. Mucho mejor que las cosas estén aparentemente bien. Ahora va a estar realmente bien. Porque Dios va a estar en el centro del asunto. No desprecie el día de las pequeñeces. ¿Y qué significa el día de las pequeñeces? El día de trato, el día de oscuridad, el día que parece que orás y el cielo está de bronce, el día que parece que Dios no te habla. Sí, Dios te habla. Sí, Dios te escucha. Y ese día pequeño que parece insignificante es el eslabón por lo cual Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. La vida de todo hombre de Dios, la vida de toda mujer de Dios está conformada por esos pequeños días, por esos días de lucha, esos días de conflicto, esos días que no entiendo, esos días que parece que la cosa no avanza. La vida de Jesús fue una vida gloriosa. Y todos los días la vida de Jesús fue una vida de conflicto, de lucha, de carga. Todos los días la vida de Jesús fue una vida aparentemente pequeña. Pero era grande a los ojos del Padre. Era grande a los ojos del Padre. La muerte de Jesús parece algo insignificante, algo pequeño a los ojos del mundo. ¿Cómo puede ser que un Salvador va a morir crucificado? Pero la muerte del Hijo de Dios salvó a la humanidad del pecado, aproximó el hombre otra vez con Dios, rompió el velo del templo y ahora tenemos un libre acceso al Padre. Por esa obra pequeña a los ojos del hombre. Dios está trabajando en ti. Quiero hablar personalmente a vos. Dios está trabajando en ti. No desprecies la obra de Dios. No renuncies. No renuncies. Confía, porque Dios jamás te dejará. Jamás te abandonará. Y no es con tus fuerzas. ¿Sí? Porque nosotros muchas veces medimos lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo por las fuerzas que tenemos. No. ¿Qué dice aquí la palabra a Zorobabel? ¿Qué dice? No es con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu. Y vos me decís: pero Reyes, me siento débil.
Siento que todo lo que hago no avanza. Siento que no cambio. Siento que oro, que leo, que busco, pero las cosas no cambian. Yo quiero decirte que en un solo momento Dios puede cambiar todo. Un solo momento puede cambiar todo. La iglesia estuvo orando 40 días. ¿Sí? La iglesia estuvo orando 50 días. Y un día vino el Espíritu Santo y tomó la iglesia, y aquellos hombres muertos de miedo se transformaron en predicadores del Evangelio que llevaron la palabra a todo el mundo. Y un solo día. David, muchos días pastoreando ovejas, muchos días en el pasto, lejos de sus hermanos. Todos sus hermanos sirviendo en el ejército. Y David aparentemente un hombre desechado por su padre, desechado por sus hermanos, pero Dios lo conocía. Dios lo conocía, y un día la cosa cambió. Un día vino el profeta, lo unge, y otro día él pelea contra Goliat y libera al pueblo de Israel. Y un día, puede que hoy vos mires tu vida y decís, otra vez en lo mismo, caigo en el mismo pozo, caigo en el mismo pecado, caigo en la misma equivocación, cometo las mismas equivocaciones. Quiero decirte que no es con tus fuerzas. No son tus fuerzas, es con el Espíritu. Seguí buscando, seguí insistiendo, seguí prevaleciendo, seguí confiando. Y quiero decirte algo más. Nada va a impedirte. Nada. Acá dice en el versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Dios está diciendo tu problema. ¿Quién es tú? Dificultad, debilidad, pecado. No hay nada que Dios no pueda cambiar. Amén. No hay vida que Dios no pueda transformar. Y de hecho acá hay una promesa. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. El Señor está diciendo que todo monte va a ser reducido a llanura. Todo monte de tu vida, toda montaña de tu vida que vos decís, no lo puedo pasar, no lo puedo atravesar. El Señor, Él promete que Él va a reducir a llanura. Él va a abrir un camino en el desierto. Él va a abrir un camino para que vos puedas pasar. Porque sos su hijo. Sos su hijo. Y aunque no entiendes lo que Dios está haciendo hoy, Él va a hacer algo en tu vida. Él te eligió con un propósito. Y Él dice aquí, Él sacará la primera piedra con aclamaciones. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Dios te está diciendo, iglesia, lo que comencé en tu vida lo voy a terminar. No importa lo que pase, no importa lo que veas, no importa cómo entiendas, Él lo va a hacer. Lo único que tenemos que hacer es confiar. La palabra dice que todos los que miraron a Él fueron alumbrados. Cuando tengas oscuridad en tu vida, cuando tengas tinieblas en tus vidas, que veas que parece que no hay luz, parece que el sol se detuvo, parece que las nubes se cubrieron todo, simplemente tienes que mirar a Cristo y ser alumbrado. La palabra dice que en aquel día, cuando estemos con Cristo en la eternidad, no vamos a necesitar de sol, de luna, porque Cristo va a ser la luz que va a alumbrar a los redimidos. Pero eso tiene que empezar ahora. Ahora tienen que pensar, Él es nuestra luz ahora. Él es nuestra luz. Su palabra es nuestra luz. De hecho, el salmista decía, lámpara para mis pies es tu palabra y lumbrera para mis caminos. Su palabra nos guía en medio de dificultades y tormentas. Lo único que necesitas para poder cruzar ese monte, para que ese monte sea hecho llanura, es que vos tengas la palabra de Dios en tu vida. Que conozcas la palabra, que te apropies de ella, que haga tuya la palabra de Dios. Lo único que necesitas. Pero Él dice, el cimiento va a ser puesto y la casa va a ser terminada. El Señor ya puso un cimiento en tu vida, Cristo. Él comenzó una buena obra y la palabra dice que el que comenzó la buena obra la completará hasta el día de Cristo. Tu vida está siendo transformada de gloria en gloria. No importa si vos das 2 pasos para adelante y 1 paso para atrás. Lo importante es que aún así estás avanzando, aunque sea poco, aunque sea poco. La vida de mi padre, desde que mi padre se convierte, fue una vida que tuvo un cambio muy lento, muy lento. Pasaba años y parecía que mi papá iba cambiando tan poco, pero iba cambiando.
iba cambiando. Y pese a sus dificultades, pese a los problemas que mi papá ha enfrentado, hoy puedo ver una vida cambiada. Mi mamá, una mujer que conoció a Dios en la cárcel, una mujer que fue sorprendida en el tráfico de drogas y tuvo 1 año y 8 meses en la cárcel. ¿Vos crees que para una persona así puede llegar a tener un propósito a los ojos de los hombres? Pero Dios sí tenía un plan. Y lo que parecía ser, ¿no?, un infierno pasó a ser un cielo, porque en esa cárcel mi mamá conoce a Cristo. Ella se convierte. El Señor la saca de la cárcel después de 1 año y 8 meses. Ella comienza a trabajar, comienza a crecer y toma una decisión: nunca más voy a estar lejos de Cristo. Y en 3 años después mi mamá, con el fruto de su labor, compra su casa. Hoy mi mamá tiene un lavadero de autos, tiene 2 o 3 casas, es una mujer de oración, tiene un hijo discapacitado que no duerme a la noche y ella usa las madrugadas para orar, ¿no? Lo que parece ser un problema, Dios usa como un medio para que ella esté más cerca de Cristo. Y yo hablo con mi mamá y nunca la veo mal, enojada, mal con la vida. Esta semana hablé con ella por teléfono y realmente mi corazón se gozaba de ver cómo su boca tiene alabanzas a Dios. Y ella me decía: Regis, ¿puede creer que una niña abandonada en un banco de una plaza iba a llegar a ser lo que soy hoy? Mi mamá fue abandonada a los 5 años por su padre. Creció en la calle. Fue adoptada a los 8 años, después de vivir 3 años sola en la calle, en un banco de una plaza. ¿Entendés? Él es lo que hace. Él transforma. Si Dios hizo eso con mi mamá, ¿cómo no puede ser con tu vida? ¿Cómo no puede ser con tu vida? Acá, la mayoría de todos nosotros acá tuvo una vida mucho mejor que la tuvo mi mamá. Si Dios la hizo con ella, ¿cómo no puede ser con vos? Porque Él lo hace. Mi mamá vivió muchos días pequeños, ¿no? Pero el fin es grande. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios empezó una obra en ella, en mí, en vos, en nosotros, como cuerpo, y la va a terminar. La va a terminar porque Él es fiel. La palabra dice que Él no es hombre para mentir. No es hijo de hombre para que vuelva atrás en su palabra. No importa tus errores. Caíste, limpiate, levantate y seguimos. Te equivocaste, aprende de la equivocación. No tenés nada, pedí al Señor que Él te dé lo que necesite. Sentí que tus fuerzas no llegan, Él va a sobrepasar tus fuerzas. Porque Él está contigo en ese camino. Amén. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada de la mano de Zorobabel. Es como que ese texto, versículo 10 específicamente, para que podamos entender en nuestro contexto, cuando yo tenía 20 años, yo quería venir a Buenos Aires y yo soy medio bocón, ¿viste? Cuando quiero hacer algo, digo a todo el mundo qué voy a hacer. Eso es bueno y muchas veces malo. Y yo decía a todo el mundo que iba a ir, en ese momento quería ir a México, ¿sí? Quería estudiar en México, en Canción de México. Y decía a todo el mundo que voy, yo creo que voy, sí, voy. Mandé la solicitud, pero no fui aceptado porque el mismo director de México me dijo: mira, acá es muy lejos para vos. Hay un instituto de canción en Argentina. ¿Y cómo queda mi cara después delante de todo el mundo que yo dije que iba a ir? Y me acuerdo que muchos se rieron de mí. Ah, fuiste al México. Ah, sí, vas a México. ¿Sí? Y pasó 1 año después. Bueno, ya le he contado esa historia muchas veces. Ora al Señor, el Señor abre las puertas. Y después de 6 meses que yo ya estaba acá, volví de vacaciones a Brasil, encontré a esas personas que se rieron de mí. Hola, Reyes, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás fuera de Brasil? Sí, estoy en Argentina. Ah, qué bueno, estás en Argentina. Bueno, la palabra. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán cuando vean la plomada. Aquí quiere decir que aquellos viejos que se rieron diciendo: no, ese templo es muy pequeño, ese templo es insignificante, cuando vieron que Zorobabel venía con la plomada para ya empezar a construir el templo, se alegrarán. Muchas personas que quizás se rieron de vos, muchas personas que quizás dijeron: no, esa vida no va a ser nada,
De ahí no hay ningún propósito. Van a ver lo que Dios va a hacer en tu vida y vos vas a ser un ejemplo para muchos. Porque Dios es especialista, ¿no?, en tomar la nada para avergonzar a los que creen que son algo. Dios es especialista en tomar la nada y hacerlo todo. Así que lo que el Señor prometió que va a hacer en tu vida, Él lo va a hacer. Así que confía, Dios no te dejará. Isaías 41, 8 y 10. Isaías 41, versículos 8 y 10. Dice: pero tú, Israel, siervo mío, eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham conmigo. Quiero que leas ese versículo, quiero que leas ese texto, que lo tomes para vos, ¿sí? Cuando dices Jacob, decilo yo, Reyes, Vanessa, Isaías, Maxi, Agustina, ¿no?, José, Johnny. Pero tú, Johnny, Agustina, Isaías, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Sigue. Porque yo te tomé de los confines de la tierra. Yo te tomé de un lugar insignificante. Yo te tomé de un lugar que nadie te daba un mango por vos. Yo te tomé de las drogas. Yo te tomé de la prostitución. Yo te tomé del abandono. Yo te tomé de la mentira. De las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Sigue. No temas, porque yo, para vos esa palabra, así que tomalo para vos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. Resistí, pelealo. No desmayes. No desfallezca tu corazón, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Yo soy tu fuerza, yo soy tu ayuda. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Yo seré tu fortaleza, yo seré tu cimiento. Yo seré la base de tu vida y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios jamás te dejará. Prosiga la meta. Hay un propósito, no puedes parar. No puedes más seguir postergando tu vida, tu llamado. Lo que Dios ha puesto en tu vida tiene que comenzar otra vez a ser edificado. Muchos aquí tienen una vida postergada por años. Y en esta noche la palabra de Dios para ti es reactivar la obra que yo empecé en tu vida. Reactivar, porque yo estoy contigo. Yo te ayudaré, yo te levantaré. Yo te restauraré. Avanzar e ir cambiando en el camino. El Señor te va cambiando en el camino, ¿sí? Él no elige los perfectos, Él perfecciona a sus elegidos. Amén. Job, capítulo 42, de versículo 1 a 6, versículos 12 y 13 también, el mismo capítulo. Job 42. Vamos a ver ahora cómo fue la vida de Job después. Después de esos comienzos insignificantes. Después de esos comienzos pequeños, vamos a ver ahora la vida de Job, cómo fue en el final, ¿sí? Porque importante no es cómo empieza, importante es cómo termina, ¿sí? Importante no es empezar bien, importante es terminar bien. Dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco todo lo que puedes. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece consejos sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré y preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el propósito, iglesia, del día pequeño. Ese es el propósito de esos días pequeños que muchas veces no entiendes. ¿Sabe cuál es? Es que tus ojos puedan ver a Cristo. Es que puedas ver a Dios. ¿Cuántos en la iglesia conocen a Dios por una tradición religiosa? Nacieron en una familia cristiana. Conocen la Biblia de tapa a tapa, pero no conocen a Dios por una experiencia. Un montón. Entonces todo el proceso de parte de Dios, esos días pequeños, interminables, insoportables, es para que un día puedas decir: de oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Ahora te conozco. Ahora te conozco de verdad. Ahora sé quién eres. Y sigue.
Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vamos a ir también al versículo 12 y 13 del mismo capítulo. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Qué dice la palabra? La gloria de la segunda casa mayor que la primera. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 juntas de bueyes y 1,000 asnas. 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. O sea, todo lo que Job tenía ahora lo tienen doble. Pero eso no es lo más importante, porque lo más importante es lo que leímos antes, que él dice, ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Porque ahora que mis ojos te ven, puedo tener todo lo que puedo tener, porque mi corazón está en ti. ¿Sabe por qué Dios no te da lo que vos querés? Porque Él sabe que todavía no estás listo. Porque la bendición puede ser un problema para ti. Y Dios es tan maravilloso que muchas veces te priva de la bendición porque Él quiere primeramente prepararte. Muchos de aquí que son solteros, ¿sabe por qué todavía están solteros? Porque Dios quiere dar un matrimonio mucho mejor de lo que vos piensas y esperas. ¿Sabe por qué muchos de los matrimonios aquí están siendo tratados? Porque Dios quiere hacer un matrimonio mucho mejor de lo que ya tuvieron. ¿Sí? Por eso Dios quiere trabajar y está haciendo algo en vos. Dios te ama tanto que no puede hacer estropear la obra. Él quiere una obra completa. Él quiere una vida completa. Él no quiere que vayan las cosas bien afuera. Él quiere que vos estés bien por adentro. Amén. Como Pablo decía, ¿no? Que él quería, él oraba por la iglesia de los efesios para que ellos pudieran ser llenos de un hombre interior, para comprender la grandeza, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Solo una persona que está bien adentro puede comprender la grandeza de Cristo. Solamente una persona que está ampliada por adentro puede crecer afuera. No cometas el error de querer afuera y adentro todavía estar vacío. Trabaja adentro primero. Si estás bien por adentro, la afuera es una consecuencia. Si tu interior está bien, vas a poder tener la amplitud de poder usar todo afuera sin que tu corazón se pierda. Para un día poder decir como Job, antes te conocía de oídos, pero ahora mis ojos te ven. Cumple tu propósito. Iglesia, cumple tu propósito. Cumple la visión que Dios soñó para ti. ¿Sabe por qué estás siendo tratados? ¿Sabe por qué estás siendo cambiado? Porque Dios quiere que vos cambies a otros. No pasa por ti. No, las cosas no se terminan en vos. ¿Sí? Hay un legado que dejar. Hay una generación que formar. Después de ti vienen otros. Cuando vos ya no estés más aquí, las personas que te siguieron, ¿cómo serán? Dios quiere que cumplas tu propósito. ¿Y cuál es el propósito? Conocer a Cristo, ser como Cristo y hacer la obra de Cristo. Romanos 8, 28 y 29. ¿Qué dice? Ahí Gil puede poner. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas que significan, todas las cosas. Las malas también, ¿sí? Las calamidades también. Aunque duelan, ¿sí? Aunque duelan, aunque realmente parece que tu vida sangra. Aún parece que hay cosas que Dios está arrancando de tu vida, pero acá dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. Entonces, en ese plan y en ese camino, ¿no? En esa trayectoria de cumplimiento de propósito, todas las cosas ayudan para bien. Sigue. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito de entre los hermanos. ¿Qué quiere decir? Él te conoció y al conocerte, Él dio un propósito. Y el propósito es formar a Cristo en tu vida. Y Él no va a detenerse antes que la imagen de Cristo sea formada, sea tallada en vos. Amén. Y con esto quiero terminar, recordando algunos puntos que hablamos aquí. No es con tus fuerzas, iglesia. No es con tus fuerzas, es con el Espíritu.
No pelees más con tus fuerzas. No trates de hacer cambios con tus fuerzas. Cuando la palabra dice que es por el Espíritu, ¿qué significa? Que tenés que caminar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Y para andar y caminar en el Espíritu hay que conocer a Cristo. Hay que caminar con Cristo. Hay que buscarlo. Interpretar sus palabras. Conocer las Escrituras. No es con tu fuerza, es con el Espíritu. También entender que Dios quitará el obstáculo, ¿sí? Él va a quitar el monte, Él va a quitar la montaña que impide, sea lo que sea pecado, sea falta de entendimiento, debilidad, lo que sea, Él va a quitar. Él va a quitar, porque Él empezó una obra, ¿sí? Él va a cumplir su obra, Él va a cumplir su propósito en vos. Y la obra será terminada, sí o sí. Él empezó y Él va a terminar. Dios no deja nada inconcluso. Dios no deja las cosas a medio hacer. Y los ojos de Dios están sobre toda la tierra. Él conoce todas las cosas. Él conoce todo. Y quiero decirte en esta tarde, en esta noche, que Dios está trabajando en ti. Sea lo que sea que esté postergado en tu vida, sea lo que sea que fue dejado atrás, las cosas que quizás hoy miras con desprecio, el proceso que quizás te está costando, y vos decís, oh Señor, si eso no estuviera en mi vida sería genial. No. Eso que está pasando en tu vida, que vos mirás y decís, si eso no estuviera, es lo que Dios está usando para formarte. Es lo que Dios está usando para llevarte a ese día grande, a ese final glorioso que Él tiene para vos. No despreciemos el día de las pequeñeces, ¿sí? Los comienzos sencillos nos van a llevar, en Dios nos van a llevar a grandes finales. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen en los grandes finales de Dios? No te olvides, Él empezó la obra y Él la terminará. Amén. Póngate de pie.